segundo patrimonio funerario de Valle Hermoso. El más importante, porque es el cementerio más antiguo, y lo que quiero comentarle, cuando uno habla de cementerio, hablamos de cementerios patrimoniales y cementerios a los que yo denomino rurales, que van a ser los que no tienen este tipo de edificación, como lo que está detrás mío, que son esas como casitas, que se llaman panteones. Este cementerio tiene mucha simbología, muchos estilos arquitectónicos y personajes importantes. Vamos a hacer un recorrido corto donde les voy a mencionar 3 personajes de los que van a conocer en las visitas y vamos a ver más qué tiene este cementerio para que sea bonito y para que nosotros podamos seguir difundiéndolo y que ustedes también puedan comparar en otros cementerios para ver. Vamos por acá, cuidado con la rampa, o si no van por ahí por los escalones. Llegaste juntito. Sí, qué raro que no te veía. Me dieron Les comento, todos al fondo me escuchan, si no tengo el micrófono. Bien, estamos yendo por uno de los... Guarda ahí, guarda ahí. Principal en este momento del acceso al cementerio. De un lado vamos a ver panteones y de este otro lado a este tipo de monumento funerario se lo denomina capillas. ¿De dónde sale esa denominación? De los diferentes catálogos que podemos encontrar, ahora ya están todos digitalizados y algunos se pueden vender en original, de las distintas empresas de arte funerario de Buenos Aires. ¿Sí? A esto se le llama capillitas, que se colocaba ahí dentro el féretro y después se adornaban. Estos ya son panteones, son esas construcciones que pueden contener dentro los féretros o debajo, hasta la cripta, se levanta una reja y se colocaban ahí. O puede ser que abajo estuviera la cripta y en la parte de arriba estuvieran asientos y una capilla, ¿sí? O también se colocaban una especie de repisa, las distintas urnitas. ¿Qué vemos? Este cementerio es de 1930, los terrenos los donó Antonio Marcusi, y esa fecha es importante en cuanto a que la mayor parte de las construcciones de este lugar van a ser de estilo Art Deco. Este estilo Art Deco es una de las vanguardias, se denomina así arquitectónicamente, que se crean en contraposición de lo construido en el siglo XIX, que tenían todos los neos, el neobarroco, el neoclásico, el neogótico, el neomanierista, todos esos neos están en el siglo XIX, alguno puede ser que se traslade al siglo XX, el cementerio de San Antonio lo tiene. Pero lo que más vamos a ver es el Art Deco. ¿Qué hablo cuando digo Art Deco? De esto que es muy geométrico, ¿no? Vemos como que va saliendo la construcción hacia afuera, la fachada hacia afuera. Vamos a ver líneas verticales, a diferencia de un Art Nouveau que prácticamente en este cementerio no hay. Lo vamos a ver quizás en alguna puerta. El Art Nouveau es la otra vanguardia que va a reflejar formas en forma de hojas y plantas o formas dando imagen de animales. Y después vamos a seguir con la simbología. Nos vamos para allá. Esa sí, esa es una capillita. Bueno, seguimos por acá. Por acá. Sí. Vamos a doblar por acá. Miren. Es súper. Bueno, esta es una particularidad del cementerio. En general los cementerios nosotros ingresamos, por ejemplo, el de Capilla del Monte. Capilla del Monte, Vialema 6.
La falda también, ¿no? Todos entramos por el pasillo principal y en el centro tenemos una cruz o tenemos una imagen de Cristo. En este lo tenemos al costado. Una gran duda que me queda, después seguiremos investigando con Mónica, con la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo, es ¿por qué tenemos esta cruz acá, que está mirando hacia este lado, que no sería el ingreso, está mirando hacia las vías? Y segundo, que en aquel costado que está lindero donde nosotros ingresamos, estaba la entrada del cementerio principal, según lo que averiguaron también las chicas acá en Valle Hermoso. Bueno, esto es una duda. Esto nos va pasando con todos los cementerios. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra? Y eso nos va llevando a seguir investigando, y es algo que no se aprende como un 2 más 2 es 4. Hay información e información. Les cuento un chisme. Yo soy la guía del cementerio San Jerónimo en Córdoba. Cementerio San Jerónimo, cementerio patrimonial, 6,5 hectáreas, que ahora no son 6,5 hectáreas, sino que son 10, porque sumando el perímetro, junto con el otro cementerio, el del Salvador, son 10 hectáreas. Tiene una entrada funcional. No tiene esas grandes columnas que tiene Recoleta, o que tiene Chacarita, o que tiene San Francisco, o Río Cuarto. No, es una entrada funcional de hormigón con herraje y vidrios. Encontré una revista, la revista Leo Plan, de 1944, donde hay una foto del cementerio que tiene un pórtico alucinante y hermoso. Bueno, esto lo averigué esta semana. Tengo que, la semana que viene, ir al archivo histórico a buscar información de algún difunto que haya sido enterrado más o menos en esa época, porque estaba publicado que existía así el pórtico. Entonces, ¿qué pasó con eso que era hermosísimo? Era una abertura con arcos lobulados, divino. ¿Por qué lo tiraron? Dios sabrá qué pasó. Vamos a seguir a ver el primer atractivo de este cementerio. ¿Por dónde vamos a empezar? Esto que vamos viendo paralelo a los panteones que tenemos en las periferias, bueno, estos se denominan tumbas. Cuando son de mayor magnitud, de mayor tamaño, se le denomina sepulcro. Pero también sepulcro, en algunos cementerios se denominan los panteones. Y en derecho romano, sepulcro va a generalizar todos los monumentos funerarios, ¿sí? Todos los monumentos funerarios es aquel espacio donde se designa por debajo del piso, por encima del piso, para albergar el cuerpo de los difuntos. Entonces vamos a tener una gran variedad de ese tipo de monumentos funerarios. Aquí con la arquitecta Yamila de San Esteban, en una oportunidad entramos me dice, ¿cómo puede ser un monumento funerario una tumba? Le digo, porque es el monumento, es que hace la cosa. Sí, la silla es una silla, puede ser una silla de caños o puede ser una super silla del siglo XV, ¿sí? Y en el caso de los monumentos funerarios nos pasa lo mismo. Lo mismo también con los mausoleos. Y ahora vamos a ver un caso único en el cementerio de Valle Hermoso. Esto que podemos ver acá son, fíjense que se va notando la antigüedad de las cruces. Vamos a tener cruces de material, cruces de herrajes. Ese tipo de herraje así se le llama sancofa. Viene de la cultura africana, ¿no? Y es la manera que tenían estos africanos en comunicarse. Hay un arqueólogo muy importante, si tienen la oportunidad de escucharlo, Alfonso Uribe. Él trabaja en la Agencia Córdoba Cultura, eximio en todo lo que hace, y está especializado en esta sancofa. Y si alguna vez tienen la oportunidad de ir hacia el sur, y pasan cerca de Alcira, Gijena, Santa Elena, en el medio de esas dos municipalidades está la Capilla de Tegua. La Capilla de Tegua,
como todo lugar religioso, al lado tenía su campo santo. Ahora están procediendo a hacer una revalorización, también estoy haciendo el seminario ahí, y el propósito también es hacer una ruta de esa parte del sur que pueda tener mejores accesos, porque el problema es el acceso. Acá en este cementerio lo visitamos en cualquier momento, lo tenemos al lado de la ruta, está perfectamente cuidado, es accesible. En otros casos no tanto. Seguimos por acá. ¿Todos ya? Bueno, detrás mío está este panteón, como yo le denomino, bóveda, se le dice en Buenos Aires, mausoleo, se le dice en San Francisco, en San Luis. ¿Qué tiene la particularidad? De que ediliciamente, al ser tan alto, tan grande, tener esta magnitud, sería eso, un panteón. Pero en este caso particular es un mausoleo, otro tipo de monumento funerario. ¿Por qué? Porque solamente están los restos de Antonio Marcusi acá. Entonces, cuando nosotros denominamos mausoleo, estamos hablando de aquel monumento funerario en homenaje a una persona de gran volumen y que puede tener por debajo en la cripta, puede estar esa persona o más, como en el cementerio San Jerónimo, que hay varios mausoleos en este caso. En este él está solo, es así de enorme, tiene un desarrollo dentro de su fachada muy interesante. Vamos a tener estas columnas, que son unas columnas clásicas, arriba ánforas que sostienen esa parte triangular, ¿sí? Eso es típico del neoclásico. O sea, eso se le llama frontis, frontón. Después tenemos esa cúpula, donde está asemejando unas tejas. Y termina en esa parte de arriba, que al no tener ventanita, no sería una linterna, sino que es como una linterna cerrada. Todas esas cosas son las que podemos describir cuando vemos un panteón o un monumento funerario. Adentro, de verdad, si quieren pasar y verlo, pero está obviamente todo con el paso del tiempo, con mucho telaraña, no está lindo. ¿Por qué tiene estas dos laterales con nicheras? Porque este señor, Antonio Marcusi, que fue un personaje muy importante, que ha hecho hoteles, que ha donado esta parte de acá, donó esta parte de terreno para poder hacer nicheras para la sociedad de fomento de los que en su mayor parte eran sus empleados, ¿sí? Y fíjense todo el recuadro. Este es el que tiene mayor dimensión en todo el cementerio. Todos los demás son parcelas mucho más pequeñas, ¿sí? Y si nosotros siguiéramos esta parte de acá, no se ve, se van a tener que meter en el medio, es para allá donde les comentaba que estaba la primera entrada a este cementerio. Entonces, también pregunté, ¿por qué? Porque este cementerio hace como una especie de loma, va a haber un espacio donde se va a hacer como un abanico, y ese abanico es, lo vimos con la arquitecta Yamila, que corresponde a la traza de las vías del tren. Por eso tiene ese espacio lobulado. Eso es lo que también vemos en un cementerio, cómo está armado. En general debería ser cuadrangular. En el caso del cementerio de Villalemacé tiene una forma radicular, tiene como muchas diagonales.
eso también es una parte que se ve en un cementerio. El cuadrangular sigue el formato de las leyes de Indias, la parte de las diagonales sigue el formato de Europa, de la parte de París. Todo eso lo vamos viendo en un cementerio. Seguimos. ¿Hasta acá les parece interesante? Sí. Bien, pueden preguntar, ¿eh? Van a mirar. Son curiosos. Y eso que no entramos en el chisme político. No, ya acá no vinimos. La cuerda está bien. Ah, no, estaba forzada. Y para acá, me parece que era impresionante. Siempre he hablado con mi compañero que estaba enamorado por quedarse en ese momento. No sé cuánto valía, un auto valía, incorruptible. Tanto Nicolás Colina, y trabajaron con Marcos. Control. No, trabajaron con Marcos. Sí, acá en el nicho de familia mía, está mi padre, no él, trabajaron con Marcos. Claro. Para que no se... Que trabajaba en la panadería San Antonio. Hugo Antonio. Hay otro monumento funerario que se llama columbario. Viene de Columbus, paloma, que en el trabajo de campo suscitó algún tipo de dudas, definiciones. Bueno, lo concreto es esto. Uno tiene que tener claro que esto es un tapado. Esto no es una capera, esto es un tapado. Si yo le quiero decir perramus, le quiero decir tapa todo, le quiero decir cosa arriba de la ropa, le decís, pero ¿para qué sirve? Porque se pone encima de todo para cubrirse el frío. Bueno, lo mismo nos pasa con esto. Esto es un columbario, ¿sí? Posee, no es la capilla que vemos allá, porque la capilla tiene una formita como de camita. Y en la formita de camita, lápida. En este caso es una estructura donde vamos a ir colocando. ¿A quién pertenece? A una sola familia. Lo demás, muchos, son bloques. En algunos casos le dicen bloque. No sé cómo le dicen en Valle Hermoso. Bloque, ¿no? ¿También? Nicheras. Nicheras o bloques, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una nichera vertical y un columbario? Que en el caso del columbario va a tener alguna ornamentación arquitectónica, por más simple y sencilla que sea, va a ser un columbario. ¿De dónde surge eso? Lo mismo que la capilla, de acuerdo a los catálogos de arte funerario, de los catálogos y los libros de arquitectura funeraria que se ven de Europa. Este, por ejemplo, tiene un pequeño frontis ahí, pero allá en la parte de aquel
tiene una cosita como una escalerita. Eso como escalerita siempre va a ser Art Deco. Ustedes ven una cosita así, siempre va a ser Art Deco. ¿Sí? Y estos otros, ese que también tiene la cruz y todos ese tipo de ornamentaciones. ¿Vieron todo lo que se aprende en patrimonio funerario? Vamos a ver un cementerio y vamos a ver un montón de cosas. Seguimos, fíjense allá, la parte de atrás de esa capillita que le comento, es de Art Deco. Es Art Deco. Bueno, eso también tiene una particularidad, porque unos tienen la lápida adelante y el féretro hacia atrás, y otros tienen el féretro adelante y la lápida hacia atrás, con una especie de capsulita para colocar las distintas vírgenes o lo que la gente le quiera colocar al difunto. Y ahí empezamos con las devociones populares. No solamente se colocan los santos relativos al cristianismo, sino que hay algunos que le ponen el escudito de Boca, de River, de Belgrano, de Instituto, o también, en el caso de los niñitos, muchos juguetitos. ¿Sí? Hablando de eso, no pasamos por ese espacio, está para allá, detrás de ustedes, al sector que en este cementerio sí tienen los niños. En muchos cementerios hay un espacio destinado a las tumbitas para criaturas. En otros no, están como mezclados. En el caso de los cocos, ¿dónde está Marina? En el caso de los cocos están incluidos en las niceras de las tumbas. En las tumbas de las familias se colocan los menores, o sea, no hay parte destinada a niños directamente en el cementerio diagramado. Se colocan donde hay un familiar directamente. Haciendo un alto, ya que Marina es de los cocos, ella hizo un excelentísimo trabajo con un cementerio parque. Yo todo lo que le estoy hablando es hacia arriba. Yo todo lo estoy explicando hacia arriba. Ella solamente tiene lápidas. No tenés muchos elementos, pero ella se encargó en hacer todo un recorrido interesantísimo con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a ver? Las letras, las tipografías de las placas, qué es lo que dicen, cómo se forman eso, y la vegetación. En este, al estar más concurrido, lo que podemos ver, bueno, son pocos árboles periféricos, no vemos arbustos, en el caso de ella tiene más. Tienen que ir al cementerio de los cocos. A ver, vamos. Esto que les contaba de las tipografías, si pueden ir observando, ahí tenemos una tipografía muy típica de la primera década del siglo XX. La podemos ver en revistas donde se hacían más dibujos. Esta también es una letra que podría ser la Arial, que es la que más se usa, las letras que no tienen serifas hoy, pero es típica de esa zona. Después le voy a pasar a Mónica para que coloque en la página de Cultura esta revista que les estoy comentando, ¿no? De Leo Plan, que es muy típica de ese tipo de publicidad. Seguimos. A ver si están atentos. ¿Esto qué sería? El chiquitito que vemos acá. El de las palomas, ¿cómo es? ¿Columbira? Muy bien, bueno, pero vos no, él es estudioso. Un columbario. Este es un ejemplo típico de un columbario. Y ya que estamos viendo la parte de simbología, ¿cuál es la mayor simbología que vamos a tener en los cementerios? Cristianos o ecuménicos, siempre va a ser la cruz, ¿no? Va a estar representando la pasión de Cristo, la cruz, la muerte. La cruz siempre nos va a representar la muerte. Aunque hablemos de la resurrección, siempre va a estar la cruz, que es el lugar donde, bueno, Cristo fallece. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver esas antorchas. Las antorchas hacia arriba nos están hablando de la vida eterna. De esa vida eterna, de ese nuevo plano que tiene este difunto, que lo están protegiendo en la vida celestial. Este es otro ejemplo que vemos acá de Art Deco, pero ya le pone una partecita de un arco de medio punto, esa parte y la puerta, sí, esa es una puerta de madera, una de las pocas puertas de madera que se ven
dentro de los cementerios en general son de hierro, una cuestión por el paso del tiempo y por la intemperie. Es una de las pocas. Bueno, les cuento otra parte de simbología muy típico que para mí fue un placer poder encontrarlo en este cementerio, porque en el de San Jerónimo hay pocos ejemplos, y es esto que vemos acá. Ese es la hora fatal. La hora fatal, la hora de la muerte de esa persona, es muy particular esta parte. Y van a tener, este es uno de los modelitos más comunes de esos catálogos que yo les comenté. Este ya es un poquito más elaborado, en este le han colocado un epitafio. Eso es otra cosa interesantísima para ver un cementerio. Ir y leer qué dicen las placas. Hay placas que son muy amorosas, hay placas que son, nos relatan la parte académica de esa persona, hay placas que traspasan un párrafo o nos cuentan qué pasó. Yo en el cementerio San Jerónimo me hice adicta al patrimonio funerario porque fui a hacer un relevamiento de campo, pues tenía que dar una guía al cementerio San Jerónimo, y me encuentro con un mausoleo, con una lápida enorme donde decía: Rosario Argüello falleció a sus 23 años en 1872, y viene el epitafio. Antolín de la Peña, el novio, le relataba que le dejaba ese mausoleo erigido en frío mármol para que perdure más que su corazón. Es hermosísimo todo eso. Chau, fin. Bueno, él después se casa con otra, pobre muchacho, de la familia de los Félix Funes, un parentesco terrible. Y bueno, y me interesó saber qué pasó con esa chica. Unos me decían, no, vino un rayo y la partió. No es la gran fatality del ajedrez, no. Bueno, empecé a buscar, y encontré que había tenido una muerte súbita en el momento de entrar a la iglesia, al estilo de la Cambaceres. Rufina Cambaceres en Recoleta le pasó lo mismo, pero ella le pasó porque se enteró que su madre salía con su novio. Pero eso va a ser otra historia que contaremos en alguna oportunidad. Ay, sí. Tienen que ir a la visita de San tienen que ir los sábados. No. Estas son las nicheras que les comentaba, o los bloques. Fíjense estas tumbas, ¿no? La magnitud. Hace un rato les comenté lo del sepulcro. Bueno, este es un sepulcro, fíjense. Y acá hay un elemento que también se ve mucho en los cementerios, que es la X con la P. A eso se le llama crismón. Y es el símbolo que instituyó Constantino, el primer emperador romano que profesa la fe cristiana. Entonces, como no se podía hacer el símbolo de la cruz por lo doloroso que significaba para los cristianos, no iban a hacer el pez, que era la señal que hacían en el piso. Bueno, a él le viene una imagen en un momento que iba a tener una batalla, la batalla de Macenzo, perdón, donde le pide a Dios que, como estaba con una gran diferencia de fuerzas, lo ayudara. Entonces él le dice: con este símbolo vencerás, y es el símbolo del crismón, que en el 375 él va a decretar lo que va a ser el símbolo del cristianismo. Después vamos a seguir con el tema de las cruces. Seguimos por allá. ¿Qué necesitas? Bueno, y aquí estamos en el segundo monumento funerario del cementerio San Antonio de Valle Hermoso, que para mí fue un placer cuando Mónica me mandó la foto. Cuando me mandó la foto me llamó la atención porque me
resultaba parecido a algo que había visto. Cuando después me comenta, empezamos a buscar esta obra, estas dos esculturas en estas lápidas funerarias, fueron realizadas por Alberto Barral. Alberto Barral fue un escultor muy importante que se desarrolló aquí en Córdoba, donde si anduvieron por Córdoba, en la ciudad, van a ver que en el Museo de Carafa hay un oso polar. Y algunos conocerán la historia del oso polar. Un oso polar en Córdoba era una cosa totalmente de locos, pero bueno, a él le pidieron un oso polar. Hay una historia del por qué hace un oso polar. No solamente fue una equivocación de alguien por decirle, bueno, no va un oso polar en Córdoba. ¿Por qué? Porque se quería colocar ese oso en el puente Antártida. Entonces, por eso colocaron un oso polar. El escultor fue Alberto Barral, un escultor español que había venido escapando de la época franquista porque él pertenecía a la resistencia. Ya su hermano había perecido en sus brazos por una bala en la frente y se tuvo que escapar de España. Acá se encontró con otros corretaños y empezó a trabajar. Él trabajaba en el Parque Sarmiento y esto es su tipo de lápida. Estas mismas lápidas, una parecida, con imágenes parecidas, la van a encontrar en el cementerio San Francisco de Unquillo. Patricia Núñez es la persona que gratuitamente realiza el mantenimiento de ese cementerio, que hoy pertenece a la curia, pertenece al arzobispado. Ha tenido un gran trabajo con esto del patrimonio funerario también, tratando de que se le dé una visibilización. En este caso es el de la familia Viñas, primero el de la esposa, después el del marido. Y lo que yo le pedía a Mónica que me sacaran, fíjense, aquí, en esta parte, hay una mariposa, ¿sí? Eso es muy raro que en un cementerio logremos encontrar uno, es como encontrar un colibrí. Eso es un símbolo de la resurrección, ¿sí? Eso nos está hablando de su fallecimiento y la certeza de que ella resucita en una nueva vida. Las imágenes son una imagen muy simples, muy lineales. Y la piedra que él utiliza es la esteatita. Si ustedes van a ver el oso polar, van a ver que tienen mismo forma de picapedreo. Y lo mismo lo van a encontrar también si van al cementerio San Jerónimo. Hay otra obra de Barral que él le hizo el busto a Francisco Lesta, otro escultor que también vino de España.